Hey chicos, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar de Solid con Flutter. Vamos a dar unos ejemplos con código y vamos a ver cómo podemos usar estos principios dentro de nuestros proyectos. Ahora te debes estar preguntando, ¿qué son los principios Solid? ¿Qué es Solid? Solid son 5 principios de diseño que guían a los desarrolladores a la creación de sistemas comprensibles, flexibles y mantenibles, y esto se originó en el ámbito de la programación orientada a objetos. Sin embargo, también podemos usarlo a nuestro favor en Flutter. Ahora vamos a empezar con el primer principio, Single Responsibility Principle, principio de responsabilidad única. Ahora vamos a ver cómo podemos usar esto en Flutter con un ejemplo malo y un ejemplo bueno en código. Por ejemplo, para la responsabilidad única podemos definirlo a simples palabras como una clase, una tarea, una sola responsabilidad. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un widget stateless llamado User Profile View y nos damos cuenta que dentro del build nosotros estamos realizando una llamada para obtener estos datos, lo cual no es responsabilidad de la UI y nosotros deberíamos separarlo. Entonces, si nosotros vamos el caso bueno, nosotros podemos ver que tenemos una clase User Data Provider, el cual tiene un método Fetch User Data, donde nosotros vamos a obtener los datos, y en la vista vamos a tener un widget stateless User Profile. Nosotros solo nos vamos a encargar de renderizar lo que nosotros necesitamos mostrar al usuario, si está encargando, si es que hay un error o si es que ya tenemos la data. Entonces la UI solo se encarga de la UI. Tenemos una clase que necesita obtener datos, solo se va a encargar de obtener datos. Ahora vamos con el segundo principio, Open Close Principle, principio abierto cerrado. Muy bien, veamos el ejemplo para Open Close Principle. Bueno, en este principio, lo que primero tenemos que tener en mente es que nuestras clases, módulos, interfaces van a estar abiertas a extenderse, pero no a modificarse. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo para entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos una clase de carro y le podemos poner una marca a nuestro carro. Y luego nosotros tenemos aquí un método en el cual nosotros queremos obtener la media del precio. Y para eso vamos a recibir una lista de esta clase de carros. Y por ejemplo, nosotros le podemos poner que para una clase que tenga el brand, la marca igual a Ferrari o Tesla, que se me devuelva este valor, un valor de 1 millón o un valor de 2 millones. Pero nosotros lo que estamos haciendo es que si por A o B nosotros quisiéramos agregar una nueva clase, un nuevo objeto carro, nosotros vamos a tener que añadir aquí más lógica sobre la nueva clase que se vaya a crear. Entonces nosotros vamos a estar modificando algo que ya existe en vez de estar extendiéndolo. Bueno, ahorita se entiende ahí que vamos a modificar, pero vamos a ver cómo podemos nosotros extender y no tanto modificar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase carro, nosotros podemos definirla como una interfaz. Nosotros vamos a tener una clase Ferrari, una clase carro, perdón, una clase Tesla, y por dentro cada clase va a tener como un método average price, y el cual se está sobrescribiendo de nuestra interfaz car. Entonces nosotros cuando llamemos al método para obtener la media del precio, nosotros simplemente cuando recorramos la lista solo vamos a llamar al objeto y al método, porque ya tenemos internamente de cada clase tiene su valor. Entonces nosotros cuando queramos agregar una nueva clase, por ejemplo un nuevo carro que sea un Toyota, un, un Toyota, y también lo vayamos a implementar de carro, nosotros solo vamos a añadir la clase aquí y el comportamiento de nuestro método. Por ejemplo, este método de aquí va a seguir funcionando de igual forma, no se va a modificar, y lo que nosotros estamos haciendo es extender el comportamiento de carro a otras clases, y así se extiende el comportamiento dentro de nuestro programa. Actualmente solo están suscritos el 11% de las personas que ven mis videos. No te olvides suscribirte y dejar un like. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora vamos con el tercer principio, Least Copy Substitution Principle, principio de sustitución de least copy.
Muy bien, vamos con el ejemplo de list-scope substitution y este principio nos dice que un subtipo, una subclase puede ser reemplazada por la clase padre y esto no debería afectar nuestro programa, no debería romperse de ninguna forma. Entonces vamos a ver este ejemplo con una clase perro que hace un sonido, tiene un método de hacer un sonido, tenemos una clase gato que hace un sonido y por ejemplo acá estamos declarando un main donde nosotros estamos definiendo nuestra variable de tipo perro, estamos creando nuestro objeto y posteriormente usando su método makeSound. Entonces, ¿cómo yo podría hacer para que yo pueda usar acá la clase gato y que mi variable myPet pueda usar este sonido? Tendría que reemplazar este cat aquí y aquí para que se cumpla esto que nosotros buscamos, pero estaríamos que sustituyendo un objeto por otro y eso no es lo que queremos, ¿no? Nosotros queremos sustituir un subtipo por el tipo de más alto nivel o el padre en todo caso. Entonces para eso nosotros podemos usar de programación orientada a objetos la herencia. Por ejemplo, en este caso tenemos una clase animal que va a hacer un sonido. Esta clase tiene este método y nosotros vamos a extender su comportamiento, vamos a heredar de animal. Y como queremos darle nosotros otro tipo de actividad, de que nuestro método sea diferente, vamos a hacer un override de este método. Y bueno, para animal también vamos a hacer lo mismo. De esta forma nosotros estamos heredando de animal y estamos teniendo nuestro propio comportamiento para nuestro método. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si yo tengo acá una variable myPet del tipo doc y se está instanciando un doc y yo quiero usar esto? ¿Y qué pasa si ahora quiero usar, por ejemplo, gato? En vez de doc, yo podría decirle que mi variable sea de tipo animal. De este modo, yo estoy creando mi clase, estoy cambiando mi clase por el tipo más alto. Y si yo quisiera usar gato, podría cambiar gato y no habría ningún problema. Si quiero volver a tener perro, lo puedo cambiar porque perro es hereda de la clase animal y de esa forma nosotros podríamos reemplazar nuestro subtipo por el tipo más alto y así cumplir el principio. Ahora vamos con el cuarto principio, Interface Segregation Principle, principio de segregación de interfaces. Ahora vamos con el ejemplo de Integrate Segregation Principle. En este principio lo que nos quiere decir es que nosotros no debemos forzar a una clase a depender de una interfaz de la cual no vaya a hacer uso. Pero para entenderlo con código vamos a explicarlo de la siguiente forma. Nosotros podemos tener una clase ave. Una clase ave puede volar y puede comer. Nosotros sabemos que un ave puede volar y puede comer. Y tenemos una clase loro que implementa esta interfaz. Entonces el loro también puede comer y también puede volar. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos que nuestra ave ahora vuele? Ahora nade. Entonces nosotros vamos a forzar a nuestra clase loro a que también implemente el método de nadar, lo cual no tiene sentido porque un loro no puede nadar. Entonces nos damos cuenta que estamos obligando a nuestra clase loro a implementar un método que no va a usar y estamos rompiendo ese principio. Y si nos damos cuenta, podemos tener una clase pingüino también que implementa la interfaz de ave, que un pingüino puede comer, no puede volar y puede nadar. Entonces estamos obligando a esta clase pingüino a implementar el método de volar, el cual no va a usar. Y si también nos damos cuenta, nuestra clase ave está cargándose de más métodos, de más responsabilidades, y también nosotros estamos rompiendo sin darnos cuenta el principio 1 de una responsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Nosotros podemos tener una clase abstracta, una interfaz de un ave, del cual solo se va a encargar de tener un método de comer. Podemos tener una interfaz que sea aves que vuelan, va a tener un método que vuela, aves que nadan y solo va a tener un método que nada. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer que nuestra clase loro implemente de ave y entonces pueda comer, implemente de volar y pueda volar. De esta forma nosotros le estamos dando los métodos que va a usar esta clase y no forzándole a usar métodos que no va a usar. Y de este mismo modo nosotros estamos separando nuestra clase dependiendo de su responsabilidad
en clases más pequeñas con responsabilidades de acuerdo a la clase, y de esa forma también estamos cumpliendo el principio número 1 de una responsabilidad. Y vamos con el último, Dependency Inversion Principle, principio de inversión de dependencia. Muy bien, vamos con el ejemplo de Dependency Inversion. ¿De qué habla este principio? Habla de que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, ambos deben depender de abstracciones. Pero ¿cómo usamos esas abstracciones en Flutter? Vamos a usar nosotros las interfaces. Primero veamos el ejemplo negativo cuando no se usa esto. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener una clase, un servicio que use la API de Firebase, por ejemplo, y nos va a traer los datos de Firebase, la base de datos que nosotros tenemos en Firebase. Y tenemos, porque nosotros manejamos diferentes arquitecturas, diferentes capas, vamos a tener una clase repositorio, y esta clase repositorio va a hacer uso de esta clase service, Firebase Service. Nosotros estamos pidiéndola por el constructor, y una vez que la tengamos, nosotros vamos a hacer uso de su método dentro de nuestro repositorio. Muy bien, hasta ahí todo genial. Y después, cuando nosotros vayamos a instanciar nuestra clase Database Repository, bueno, nosotros también vamos a necesitar pasarle por el constructor, ¿no? Un Firebase Service, y bueno, va a funcionar todo ok, va a funcionar muy bien. Pero, ¿qué pasa si a futuro nosotros decidimos mudar de base de datos? Ya no queremos usar Firebase, queremos usar, por ejemplo, nuestra propia base de datos, o usar otras alternativas como por ejemplo Supabase. En este caso, si nosotros quisiéramos cambiar esta clase, nosotros vamos a tener que crear una nueva clase, implementarle su método igual, y nosotros vamos a tener que cambiar este nombre en todos los lugares en los cuales se está llamando en nuestro repositorio, y eso va a ser una tarea muy larga si es que nuestro proyecto es muy grande, y hasta puede llevar a generar errores. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Vamos a hacer que nuestro módulo de alto nivel, que es un repositorio, no dependa de un módulo de bajo nivel, que es service, porque es de bajo nivel, porque este módulo no depende de otro módulo encima, no depende de una interfaz. Entonces, vamos a hacer que Firebase Service dependa de una interfaz. Entonces, vamos a crear nosotros una interfaz de Database Service, en el cual nosotros vamos a definir este método. No vamos a decir qué acciones va a realizar, pero cuando se implemente, por ejemplo, en Firebase Service, que está implementando DB Service, obligatoriamente al implementar una interfaz tiene que darle su propio comportamiento en GetData, porque tiene que usar este método. Y bueno, nuestro repositorio ya no va a hacer uso directamente de Firebase Service, va a ser directamente uso de DB Service. Entonces, de este modo, nuestro repositorio no está dependiendo de un módulo de bajo nivel que era Firebase Service, ahora está dependiendo de un módulo también alto que es DB Service, y son interfaces. Y muy bien, ¿cuál es lo que ganamos? Lo bueno de esto es que si nosotros quisiéramos tener una nueva conexión a una nueva API, por ejemplo, que sea Supabase por ahora, nosotros también vamos a hacer que esta clase implemente esto, y por lo tanto va a tener que escribir su propio método y sus acciones. Cuando nosotros quisiéramos cambiar este método, lo único que vamos a crear es esta clase y reemplazarlo donde nosotros creamos nuestro servicio de Firebase, lo reemplazamos por Supabase, y de este modo no hemos tenido que cambiar más allá nuestro código, y eso es algo bueno. Entonces esto hace que nuestro código sea escalable al tiempo y nos ayuda mucho. Entonces espero que les haya servido este último principio. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado el tema de Solid. Hemos logrado explicarlo en 14 minutos, que es una locura. Vamos a seguir subiendo más contenido de Flutter, vamos a seguir subiendo más proyectos, vamos a usar en los proyectos que hagamos, vamos a usar Solid para que se pueda entender. Y bueno, nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.